Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí como siempre. Breve editorial. En los últimos meses se han inaugurado distinta infraestructura aeroportuaria en distintas provincias de nuestro país. En realidad, el transporte de pasajeros, los viajeros han aumentado en la Argentina en forma significativa y se han hecho obras. Además, entre las obras que se hicieron, el concesionario también participó en la construcción de la pista de Río Cuarto para los F-16 que llegaron la semana pasada. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos asistido a la presentación de estas obras, pero conversando el otro día con distintas personas, me decían que el gobierno dio instrucciones muy precisas para que la información y las inauguraciones no fueran explotadas políticamente a favor del gobierno. Es decir, que el gobierno no se sumó a las inauguraciones. En algunos casos fueron autoridades provinciales, pero no apareció ni el presidente ni ninguno de los candidatos inaugurando esas obras. Me parece que nosotros, que tenemos una mirada crítica de la aviación, también tenemos que elogiar ciertas cosas, porque es un cambio de actitud. Y es un cambio de actitud que yo me atrevería a subrayar como republicano. El no explotar una obra que se está haciendo, una mejora que se está haciendo con réditos políticos en el medio de una campaña electoral como en la que estaba el gobierno y los demás contrincantes electorales. Entonces, lo subrayo, lo felicito. Hace no mucho tiempo se inauguraba una canilla, iban todos los candidatos a aplaudir, y ahora se hace una obra importante y se tiene un cierto pudor, diría yo, para no explotar cualquier cosa en favor de un resultado. Así que una buena que me parece interesante resaltar. Vamos a ir a un aviso y enseguida te digo con quién estamos y dónde está la persona con la que vamos a hablar, que es muy conocida en el ambiente. ¿Quién no conoce a Stevie? Stevie Balestri. ¿Es así la pronunciación, Stevie? Sí, es bastante cerquita. Es Balesti, en realidad es un apellido de origen irlandés. Debería ser Balesti, en realidad, pero sí. Pero cualquiera va, no hay problema. Bueno, lo que tenés detrás tuyo no es un póster, porque se está moviendo, ahí vemos las palmeras moverse. Veo que estás castigado ahí Estoy castigado por la naturaleza. En el Caribe. En el Caribe, sí. Yo vivo en República Dominicana. Esta área se llama Cabarete, pertenece a Puerto Plata, es norte de la isla, el sector norte de la isla, unas 3 horas más o menos de Santo Domingo hacia el norte. Es un lugar espectacular, con mar Caribe atrás, sin sargazo. Acá no existe el sargazo, que es una gran ventaja.
Y es un lugar a donde permanentemente invito a muchos pilotos amigos y no amigos, o sea, extiendo la invitación para el que quiera venir para acá, será muy bien recibido. Bueno, ya estaremos por ahí. Mirá, eh, charlando contigo en estos días, en un ida y vuelta, en conocernos un poco más, eh, empezamos por el principio, ¿no? ¿Cómo empezaste vos en la aviación? ¿Cómo llegaste allí donde estás ahora? Que entre medio hay un tiempo muy largo de muchas experiencias interesantes. Y, bueno, quiero un poco cómplicemente, no sé si se dice así, como cómplices, mostrarle a la audiencia qué es lo que has hecho, qué es lo que, cómo vos disfrutás de tu profesión y todas las vicisitudes de tu larga trayectoria como piloto. Así que te empiezo por el comienzo, por tus orígenes en el Seguro. rubro, en la Sí. profesión. Yo empecé un poco, digamos, creo que algo distinto. Yo empecé con el interés en la aviación, con algunos vuelos que hice con un piloto también muy conocido que se llama Julian Danebek, que voló para aerolíneas, voló para Fortabat. Eh, yo empecé volando con él, era muy chico, tendría 13, 14, 15 años más o menos, calculo. Y volábamos y salíamos de San Fernando. Él estaba haciendo el curso de piloto y yo trataba de colarme en el avión donde volaba él, obviamente yo miraba. En aquella época San Fernando era pasto, o sea, era otra pista. Era una pista que tampoco tenía la misma orientación, era una pista que apuntaba más hacia Raca, lo que era el edificio viejo de Raca. Empecé con Julian. Después esa vivencia me quedó permanentemente fijada y empecé con aeromodelismo, en realidad. Compré mi primer avioncito de 2 canales, que era una porquería en Estados Unidos, y en el primer vuelo obviamente lo estrellé. Y seguí con aeromodelismo hasta que más o menos aprendí a volar. La aviación siempre me encantó. La cuestión es que estaba buscando un velero para comprar, quería aventurar con un velero. No sé en qué revista sería, de aquella época o diario, no me acuerdo, pero estaba buscando un velero y de pronto encontré Avión, que se vendía en $7.000. Y digo, puta, un avión, qué interesante. Y me compré un Air no era piloto, me compré un Air se lo compré a Aldo Abel Meyer, un instructor de Austral, tipazo, que luego se mató en un accidente en Salta. Persona extraordinaria, y le compré el RQP, me lo vendió, él en realidad me sacó a volar, me mostró las virtudes del RQP, lo compré, entonces empecé a buscar un instructor y me hice piloto. O sea, me hice piloto con mi propio avión que al principio tuve que reparar también, ¿no? O sea, yo mismo lo reparaba. Eran otras épocas donde uno podía hacer cosas que hoy en día son bastante difíciles de lograr. Así que me hice piloto con mi propio avión y empecé a volar y así empezó, digamos, la carrera. Luego logré mejorar el avión, me compré un Cherokee 140, que era de Alejandro Amoedo en aquel entonces. O no, miento, lo compré en otro lado, se lo vendí a Alejandro Amoedo ese avión, no se lo compré a él. Este, se lo vendí a Alejandro Amoedo después y después terminé con un 182. Así que bueno, ahí digamos, esos fueron los comienzos, fueron unos cuantos años donde se volaba lo que se podía, con el 182 volaba para carburando, este, volaba todo lo que eran las carreras de turismo carretera, era súper interesante y se cobraba muy bien, era un trabajo interesante donde se juntaba buena plata. Después hacía unos vuelos regulares a las Varillas Córdoba para la gente de Sanelo y para la gente de Grospal. Y de esa manera arranqué un poco la aviación donde empecé a ganar plata. Y obviamente necesitaba ganar plata porque no, lo único que hacía era volar. Y después fueron mejorando las cosas. Grospal le gustó mucho la aviación y se compró un Navajo. Entonces empecé volando el Juliet Alfa Zulu,
que era un Navajo 310, donde íbamos mucho a Bolivia, y mucho a Buenos Aires, por supuesto. Ya ahí estaba viviendo en Las Varillas. Ahí en Las Varillas una zona interesante, muy industrial, que vos escogiste medio estratégicamente, ¿no es cierto? Sí, yo ahí, digamos, estaba que el avión volase, entonces se me ocurrió ofrecer vuelos regulares, un vuelo regular todos los lunes, saliendo de Don Torcuato, muy temprano a la mañana, regresando a última hora de Las Varillas, Córdoba. Las Varillas es un lugar que está complicado para llegar, porque hay que ir por la ruta 9 hasta Villa María, y en Villa María hay que hacer un transbordo con otra compañía de buses, y tomar un bus que sale de Villa María y va para San Francisco. Se pasa a Pozo del Molle y a posterior sigue la localidad de Las Varillas, que es una ciudad bastante grande. Ahí está emplazado Sanelo, está emplazado Grospal, que fabricaba camiones. Sanelo fabricaba tractores y colectivos. Así que les ofrecí a cada uno de ellos venderles un asiento del 182, lo cual accedieron porque era el valor para traer proveedores y gente de ellos para ir y venir a Buenos Aires. La cuestión es que logré un vuelo regular todos los lunes y todos los viernes, saliendo primero de Torcuato, volviendo a última hora. La vuelta era toda nocturna. Así que tenía 2 asientos vendidos. Si se usaran o no se usaran, estas dos fábricas lo pagaban igual. Y si me sobraba un asiento, llevaba a algún alumno que necesitaba horas de vuelo, necesitaba horas de nocturno para hacerse comercial, así que llevaba a algún piloto a la izquierda volando. Y así arrancó esa línea aérea regular con 182 truchas. Mirá, más allá de de esa experiencia, estuviste volando acá en la Argentina para muchas empresas. Bueno, yo, digamos, creo que volé para todo el mundo, en realidad. Yo volaba en aquella época un Citation 2, bastante conocido. Y bueno, volaba para muchas compañías. Este, Siempre era el avión muleto de las compañías. Así que bueno, ahí conocí a todos, ¿no? Todo lo que era en aquella época era el círculo que había en el sector de taxis aéreos en Aeroparque, que era súper interesante. Fue una época muy interesante, donde estaba Wolkoff, donde estaba Rent a Plane, había tanta gente ahí. Cuadrado. Sí, Cuadrado también Claro. estaban los Adonaski, después Sí. llegaron los Adonaski con su Seneca. Mm. Estaba Colunga, Maquer, bueno, era un sector, digamos, estábamos al lado de la cafetería también, que subías al segundo piso. Me imagino que vos te acordarás de esa Sí. cafetería. Nos juntábamos ahí a charlar y a armar estrategias. Y bueno, fueron años y años de ese tipo de manejos. Y bueno, la verdad que fue interesante. Fue entretenido, fue una época muy divertida. Me tocó volar por casualidad con personajes, realmente fueron interesantes. Por ejemplo, yo empecé volando uno de los primeros personajes que no era personaje en esa época porque era nadie, no era ni gobernador ni era presidente, que era Menem. Yo a Menem lo llevaba con un Cherokee 140, para que tengas una idea. Y me pedía fiado, porque no tenía humano. Y yo tenía menos plata que él todavía, o sea que lo llevaba a distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. La verdad que no me acuerdo por qué recorría provincia de Buenos Aires, pero lo llevaba, por decirte, Pergamino, 9 de Julio, Carlos Casares, qué sé yo, lugares por el estilo, donde lo estaban esperando con asado y todo demás. Y ahí tenía que juntar la plata, ahí Menem tenía que juntar la plata para pagarme el vuelo. Y a veces demorábamos la salida 1 o 2 horas juntando la plata para poder seguir la gira, porque si no había plata no teníamos ni para echarle combustible. Después me tocó volar con Menem como gobernador y me tocó también, inclusive lo he volado como presidente. O sea que lo conocí a Menem en todas las etapas. Por ejemplo, fue un tipo muy carismático, muy divertido. Así que, ¿Lo, bueno, lo muchas, conociste, muchas... lo conociste ¿A como quién? piloto a él porque él le gustaba volar? Bueno, él sí, él le gustaba volar. De hecho,
en realidad él nunca se dedicó a volar, o sea, como piloto era bastante mediocre, llamémoslo, por no decir malo. El Pelado Lozada fue uno de sus instructores. El Pelado lo llevaba para todos lados. El Pelado voló mucho, mucho con Carlos. Hemos hecho inclusive vuelos en formación con el Pelado, con Menem sentado a la izquierda. El Pelado lo hacía volar. Yo también lo hacía volar a Carlos, pero bueno, él en realidad se dedicaba a otras cosas, ¿no? Pero, pero sí, lo conocí como piloto también, lo he tenido en la cabina, lo he hecho volar. Siendo presidente lo he hecho volar también. Pero bueno, el que lo conoce bien, bien, bien como piloto es el Pelado Lozado. El Pelado es el que realmente lo ha volado más. Yo te interrumpí en un momento que, para en realidad no perderme detalle de las varillas, vos volaste a Bolivia en ese periodo, ¿no? Que siempre fue un destino, digamos, un poco complejo para operar. Bueno, No era tanto muy como ahora, complejo. ¿no? No, bueno, ahora porque se va con otro tipo de aviones, nadie se le ocurre. Yo volaba a Cochabamba. Cochabamba era un vuelo bastante siniestro. Yo la primera vez que hice ese vuelo me tocó inclusive entrar por instrumentos. Eh, Cochabamba, el sector mínimo de Cochabamba son 23.000 pies, o por lo menos lo era en aquella época. Me imagino seguiría igual. Yo iba con un Navajo 310 ahí, full de pasajeros. Eh, Tenías que entrar con oxígeno y después obviamente no tenía oxígeno para salir, pero era muy complicado porque la aproximación en aquella época era con NDVs. Y yo en el Navajo tenía el sistema de ADFs, que no era digital, o sea que lo tenía que sintonizar con una radio, con unas manijas que giraban. Con una M. Bueno, eran tres frecuencias, tenías banda lateral inferior, media y superior. Tenías que escuchar el código Morse de que fuera la estación correcta. Y después tenías que entrar entre montañas con ese NDB. La verdad que una vez que vi desde abajo cómo era Cochabamba después de mi primer vuelo, juré nunca más entrar por instrumentos. Y nunca más entré por instrumentos. Cochabamba era tan difícil en aquella época, tan difícil, que inclusive en plan de vuelo los tipos tenían un GAT-1 con un instructor para que practique la salida. Mirá. Era realmente difícil. Te ofrecían si querías practicar la salida, y la salida estabas hablando de, qué sé yo, si estaba por instrumentos tardabas una hora para llegar a la vertical, ¿eh? O sea, salías dando vueltas ahí mismo sobre el aeropuerto y quizás 50 minutos después llegabas al nivel, y eso que Cochabamba está como a 9.000 pies de elevación, o sea que, pero llegar a esas alturas era casi imposible, era muy, muy difícil y se tardaba mucho. Así que no era para volar instrumentos con ese tipo de avión y obviamente no lo hice más, ¿no? O sea, era morir, garantizado. ¿Cuándo decidiste volar, trasladarte? No sé si fuiste de aquí directamente a Dominicana, pero sí decidiste volar más internacional, ¿no? Sí, bueno, sí, yo digamos, volé bastante, ya había volado bastante, digamos, la ruta hacia Estados Unidos, llevando aviones y llevando King. El vuelo de King a Miami era un vuelo de 24 horas, o sea, tardabas exactamente 24 horas con cuatro escalas, con tres escalas, perdón. Y era lo que tardabas, y siempre me divirtió y siempre me gustó, digamos, explorar fuera de los límites normales que se usaban en aquella época. Casi todos los vuelos eran Punta del Este. El 90% de los vuelos eran Punta del Este, a el Jagüel inicialmente, después cuando cerraron el Jagüel pasó a ser el otro aeropuerto, pero ir a Chile ya era interesante, ir a Brasil más interesante todavía porque ya tenías que aplicar inglés para entrar a Sao Paulo, a Río, a Navegantes, a Fortaleza, o sea, ya eran vuelos mucho más entretenidos, ¿no? Por eso siempre digo que es interesante para el piloto
para un piloto comercial, para alguien que está volando mucho en Estados Unidos, traten de subirse a aviones, aunque no los vuelen, para que conozcan lo que es traspasar esas fronteras iniciales de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay, e ir un poco más allá, llegar a ya Centroamérica, norte de Brasil, Guyana, Surinam. Ya es otro tipo de experiencia, es como dar vuelta a la página. Entonces, hay muchos aviones que están haciendo ese vuelo que estoy seguro que no tendrían problema en llevar pilotos. Firefly, por ejemplo, el Gordo no tendría ningún problema en llevar un tercer piloto ahí, para que vea lo que son las rutas. El Gordo siempre fue muy aeronáutico y pro pilotos, o sea que creo que sería interesante que los pilotos traten de salir de ciertos límites, ¿no? Yo, yo me fui a Dominicana, en realidad me había quedado sin trabajo. Jorge Brito, que siempre fue un amigo y lo siguió siendo toda la vida, una persona extraordinaria, un tipo que me cayó siempre muy, muy bien. Nos divertíamos mucho con Jorge. La verdad que Jorge fue una de las mejores experiencias que he tenido en la vida. Pero Jorge un día me echó. Así que me quedé sin laburo. Eh, no cuento la echada porque sería muy larga, pero un día me echó en Ushuaia, así que me quedé sin trabajo en Ushuaia. Bueno, Y bueno, buscando. vamos a retomar, no se preocupen, pero vos me dijiste en algún momento que hay que educar al pasajero. Bueno, los pasajeros hay que educarlos siempre, pero más que nada con horarios, con formas. Los pilotos, digamos, los pasajeros son difíciles, sobre todo en la aviación privada. Son todos millonarios, todos son un poco malcriados. Entonces te dicen, estamos saliendo a las 3 de la tarde y el tipo llega a las 5 de la tarde, tenés que renovar planes de vuelo, poner, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que ir educando a los pasajeros. Yo soy bastante duro con los pasajeros, para que cumplan con los horarios y si no, que se sometan a las demoras que eso ocasiona, ¿no? O sea, es una forma de educarlos. Intuyo que ahí fue el cortocircuito con Jorge Brito, No, ¿no? no, no. Fue una época muy difícil de Jorge. La verdad que yo siempre lo entendí. Eh, Soy muy amigo inclusive de la familia, de Jorgito, de Marcos, las chicas, Tati, eh, Marcela, la mujer, son gente extraordinaria. Jorge también era un tipo súper. Realmente tuvo su accidente con el helicóptero en Salta, pero era un tipo muy divertido realmente. Yo me divertía con él, corríamos carreras de bicicleta, le hacía trampa. Siempre fue un jodido, pero un jodido de esos divertidos, un jodido agradable. Y Obviamente nos amigamos, después de eso nos amigamos. Yo estoy seguro que él siempre lamentó echarme. Yo siempre lamenté también que me echaran, pero me echaron, pero eh, fue una echada lógica de él. Él estaba muy sacado, los bancos estaban arruinándose, estaban con el corralito, tenía gerentes presos. O sea, su condición era catastrófica, entonces el pobre diablo no le entraba nada y yo siempre fui de carácter fuerte y ahí chocamos. O sea, fue un choque absolutamente innecesario, pero pero digamos, digamos que eso te empujó a ir al exterior. bueno, ahí me quedé sin trabajo. Entonces, Argentina estaba explotando, estaba el corralito, los aviones se estaban devolviendo, nadie podía bancar $20.000 de cuota mensual por un avión, no existía la posibilidad. El dólar se había disparado por 4, por 5, por 6, era un despelote. La cuestión es que me ofrecieron ir a dar instrucción o empezar a volar un avión en Dominicana para una empresa. Así que me pareció bueno, la idea fue ir por 3 meses, el contrato inicial fue por 3 meses y duró 2 años. Ahí conocí mucha gente, conocí muchas empresas. Eh, Después de los 2 años me quería ya ir de esa empresa. Era una empresa un poco, digamos, complicada y decidí volverme a Argentina. Argentina ya estaba mejorando.
Yo le estaba volando un avión a Billy de la Rodolfo ahí, que era Aerovida, así que volví a Argentina volando para Aerovida. Después de Aerovida volé con Royal, volé con Aeroroutes, etcétera, etcétera. Y posterior me llaman de una multinacional con quienes yo ya había volado en República Dominicana, que querían ver si me interesaba ir a volar para ellos un avión allá en Dominicana. Así que me junté con el propietario, que era un socio del grupo Roemers, de una empresa que estaban creando que se llama Megalab o Megafarma. Así que ahí pasé las pretensiones, estaban de acuerdo, y ahí conocí a Rodolfo Veje, que es una extraordinaria persona, y empecé a volar con ellos. Y yo ya llevo 20 años acá en República Dominicana. Mirá, una de las cosas que vos o que le puede interesar a las personas que nos ven, sobre todo los jóvenes, aunque de eso nos vamos a concentrar mucho en el próximo programa, es bueno, la incertidumbre sobre ir al exterior. Vos lo dijiste hace un rato, pero el dominio del idioma inglés es muy importante, como va de suyo, casi todos lo conocemos, pero que viene bien a todos los pilotos estar con un idioma fluido. Pero bueno, también sos una persona cuya experiencia puede darnos como una radiografía de las diferentes autoridades aeronáuticas. ¿Cómo podemos explorar un poco o sacarte el jugo, ¿no? Sobre ese No, tema? seguro, seguro. Yo lo primero que creo que hay ciertas cosas que Argentina debe cambiar, sí o sí. Yo creo que le está faltando a las autoridades argentinas, llámese ANAC, llámese EANA, llámese la PCA, son todas máquinas de impedir en Argentina. Yo vuelo bastante seguido a Argentina, hago quizás 3 o 4 vuelos a Argentina por año, con aviones directos de República Dominicana directo a Argentina. Vuelo todos los países de América prácticamente, o sea, estoy permanentemente recorriendo distintos países, o sea, estoy yendo a Chile, estoy yendo a Paraguay, voy a Bolivia, voy a Perú, voy a Ecuador, voy a Guyana, voy a Surinam, voy a Brasil, o sea, todos los países, voy a Panamá permanentemente, Jamaica, Estados Unidos. Estoy volando toda el área de América, además de Europa también. Hago España, hago Francia y todo más. La gran diferencia que existe entre todos y cualquiera de estos países y Argentina es cómo se manejan las autoridades. Argentina es un desastre. Desde el momento que aterrizás, que te viene la PCA a revisar el avión, ¿vos sabés que en ningún país te revisan el avión? El único país que te revisa el avión es Argentina. No hay otro país que te esté revisando. Bueno, a veces Bolivia te revisa el avión si aterrizás para hacer combustible, suben con los perros en Bolivia. Pero normalmente, no. Argentina te revisan el avión inclusive para hacer un vuelo de cabotaje. Increíble. O sea, Increíble. es una locura, o sea, son tarados. Es una violación constitucional, entre otras cosas. Pero, por supuesto, pero más allá de eso, es ridículo todo. O sea, es ridículo hasta como te pretende cobrar EANA. Entonces, EANA siempre estamos morosos con EANA. ¿Sabes por qué estamos morosos con EANA siempre? Primero, porque no aceptan tarjeta de crédito. Pretenden cobrar en efectivo. Y efectivo, las cifras que tenemos que pagar nosotros son hasta ilegales. No se puede pagar en Argentina efectivo ese tipo de montos. Entonces hay que hacer transferencia, pero tampoco se puede hacer transferencia. No aceptan American Express, que es la tarjeta que usan todos los aviones americanos. Y por último, como si esto fuera poco, como no saben por dónde vas a salir, aunque vos presentes un plan de vuelo, no te cobran la salida. Te pueden cobrar la entrada, pero no te pueden cobrar la salida. Entonces, vos te fuiste de Argentina y te cae una factura que no hay forma de pagar con respecto a la cantidad de kilómetros que volaste fuera de Argentina. Es payasesco. Después, ANAC, ir a presentar un plan de vuelo, eso no existe más ya prácticamente, tener que ir a presentar un plan de vuelo en papel. Argentina debería ya entrar con 4Flight o flightplan.com. Ahora están más o menos en eso. Sí, pero lo están haciendo, por supuesto lo están haciendo mal. El tema es que ellos están queriendo empezar a aceptar 4Flight, por ejemplo.
pero resulta que entonces lo recibe un operador y ese operador No lo tiene. pasa a papel y lo pasa a papel y todo más. Y eso no funciona así, no es así como debe funcionar ForFlight, eso es una burrada. ForFlight debe ir directamente al sistema. Entonces, ¿qué sucede? ForFlight estaría súper contento de ellos mismos instalar el sistema de ForFlight completo en Argentina, para lo cual obviamente Argentina va a tener que cambiar algunos sistemas, pero ir a plan de vuelo, todo eso no existe, firmar un libro de vuelo, que la torre te firme un libro de vuelo, todas esas cosas ya no existen más y no deberían existir más, todos los vuelos ya están documentados. Eh, Está muy, muy atrasado Argentina con las autoridades. Realmente es catastrófico. ANAC es un desastre. Y también me llama la atención mucho. Yo, por ejemplo, a mí pasan años y años y años y no tengo que juntarme ni con el IDAC en República Dominicana, ni tengo que juntarme con la FAA en Estados Unidos, para nada. No me llaman, no me dicen, no, nada, absolutamente nada. No sé nada de la FAA. O sea, yo vuelo licencia americana, vuelo con licencia americana ATP y debería estar de alguna manera conectado con la FAA. La FAA me manda licencia, me manda esto, me manda lo otro, ni siquiera les importa nada. En Argentina estás ahí permanentemente, las escuelas tienen que estar lidiando con la ANAC, pidiendo al inspector, por favor, que me manden un inspector, que me hagan esto, que me hagan lo otro, los trámites no salen, un piloto privado se recibe y necesita por ahí 6 meses para que le venga un inspector a tomar un examen. O sea, es una animalada. Ni hablar de OASI, que es el peor cáncer que tiene la aviación mundial. Bueno, El can- al punto que calificó con 85.8 la aviación civil argentina, casi poquito abajo de la calidad aeronáutica de los Estados Unidos la calificó. Así que ya ahí tenemos una idea de lo que es la OASI, ¿no? Argentina tiene que aprender a copiar, porque si copia le va a ir bien. Ahora, si quiere seguir inventando con ineptos cómo manejar la aviación, va a fracasar. Otra de las cosas que hay que corregir ahí es la PCA. La PCA está buscando delincuentes bajo la alfombra, o sea, es ridículo lo que están haciendo. Ponen cero inteligencia porque no lo son, ponen cero inteligencia y tratan o sea, no tiene sentido lo que sucede en San Fernando, en Aeroparque. Es catastrófico, es realmente vergonzoso para un país tener ese tipo de autoridades. Realmente es catastrófico. Mira, disculpame una muy pequeña acotación. El otro día hablando con un secretario de juzgado en lo penal y económico, me decía, mira, cuando tengo que utilizar la fuerza PSA para un procedimiento, tiemblo. Yo con las demás fuerzas no tengo problema, pero con la PSA tiemblo. Así, Bueno, un la secretario PCA, juzgado. sí, la PCA para mí son muchachos que están buscando acción, están buscando a toda costa acción, buscan confrontaciones. Entrar como piloto a San Fernando es un misterio, es ridículo lo que hacen. Tenés que ir a una casilla. El otro día entré, hace poco estuve en Buenos Aires, hace 15, 20 días estuve en Buenos Aires. Tuve que ir a un hangar a chequear unas cosas en el avión. Entonces, bueno, tuve unos trámites extraordinarios para lograr llegar a un hangar siendo piloto de un avión que tengo dentro de un hangar. Tuve que lograr que el hangar le mande a la PCA una notificación para que me autorice a entrar a un hangar. Después tuve que ir a entregar documentos a una casilla, estaba lloviendo, esa casilla de la PCA es vergonzosa, ni siquiera tienen un techo para recibir a los pilotos, o sea que tenés que estar bajo agua mientras los tipos adentro están haciendo trámites, verificando si llegó el correo y vos mojándote abajo del agua directamente, o sea, no tuvieron ni siquiera la capacidad de poner un pequeño techito, para lo cual hice una queja, me fui después, yo fui porque yo soy quejero y me gusta la confrontación. Entonces fui a las oficinas de la PCA, hablé con la jefa de la PCA y le dejé un requerimiento de que por lo menos pongan techo en su cabina, ya que hacen estupideces, por lo menos que hagan este tipo de acciones ilógicas
que por lo menos si llueve, que existe un techo que te proteja un poco de la lluvia, ¿no? O sea, es ridículo. La PSA tiene que cambiar su estrategia en todos los aeropuertos, es vergonzoso. Yo, de Stevie, hecho, yo he caído preso con la PSA, de hecho, ¿no? Yo caí preso en Santa Rosa. contame, Bueno, si querés. Bueno, la- sí, 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 no, no. De hecho, los problemas los terminaron teniendo ellos porque, en definitiva, ya me estaban buscando hacía un par de días, me estaban ya buscando complicar por otros acontecimientos que, digamos, yo no tengo muchos pelos en la lengua, o sea que si tengo que mandar a alguien a de algún pas- lado, lo voy a mandar sin ningún tipo de duda. Entonces he tenido mis confrontaciones con la PSA en Santa Rosa. Entonces los tipos estaban buscando a ver dónde me podían agarrar para tratar de complicarme la vida. Entonces un día llegué con un avión a Santa Rosa con un Lear y yo tenía en ese momento tenía credencial de San Fernando, de la PSA, que es otra de las cosas ridículas, ¿no? De la PSA. Te daban o te siguen dando ahora una credencial para San Fernando, pero los pilotos vamos a distintos aeropuertos, o sea que la credencial de San Fernando no te sirve para Santa Rosa, no te sirve para... Entonces, tendrías que sacar una credencial para todos los aeropuertos, o sea, una credencial para cada aeropuerto para poder circular. Entonces yo llego a Santa Rosa con la credencial de San Fernando y me dice, no, esta credencial acá no sirve. Tiene que sacar una credencial unipersonal, para lo cual tuve que ir a una dependencia de la PSA en Santa Rosa, entregar mi cédula de identidad, me dieron una credencial sin fotos, sin nada, o sea que estaba con mi credencial de San Fernando, vigente de la PSA, y una credencial de unipersonal de Santa Rosa. Me empezaron a complicar. Cada vez que entraba y salía a la plataforma, me preguntaban a dónde iba, para qué empresa trabajaba, o sea, me empezaron a buscar. Y yo los empecé a verduguear, obviamente. La cuestión es que yo un momento que estaba al lado del avión y vino un soldadito de esto de la PSA, un muchacho joven, a decirme que el jefe de la PSA quería hablar conmigo, que lo tenía que acompañar. Y yo le digo, mira, como tener que acompañarte, no te tengo que acompañar. De hecho, no te voy a acompañar. Estoy realizando unas tareas acá en el avión, así que decirle a tu jefe que si quiere hablar conmigo, que venga para acá afuera y con mucho gusto hablamos. Entonces se fue con el mensaje para adentro, volvió, dice mi jefe que o viene con nosotros o lo vamos a llevar por la fuerza. Le digo, bueno, decile a tu jefe que mande varios más porque vos no creo que me puedas alzar para llevarme por la fuerza. La cuestión es que mandó como 7, 8 para buscarme al avión y de hecho había un avión de aerolíneas en ese momento en Santa Rosa. La cuestión es que vinieron como 7, 8 y me llevaron, yo sin resistirme, yo no me resistí obviamente porque no hay que resistirse ante esas situaciones, pero sí me llevaron entre 8 andas y me pasaron por el hall lleno de pasajeros, yo vestido de piloto con tiras y todo, y me llevaron a una oficina de la PSA. Moraleja, los tipos me pidieron revisar un portafolio que yo tenía en la mano. Le dije que no, que consiga una orden judicial si querían revisar mi portafolio, que no estaba de acuerdo en revisar. No había nada en el portafolio, tenía papeles, documentos del avión, de mío, no tenía absolutamente nada, pero no tengo por qué mostrarles qué es lo que llevo. Así que tuvieron que conseguir una orden judicial, consiguieron una orden judicial, después pretendieron con testigos hacer un allanamiento. Allanaron el avión, no encontraron nada, tampoco encontraron nada en el portafolio. Después quisieron mentir en la declaración, que yo no tenía credenciales, que esto, que el otro, que había negado a ser inspeccionado, qué sé yo, qué. Todas mentiras y después quedó demostrado que así no era. Pero en definitiva, ese día a mí vino la Policía Federal a buscarme porque es un tema federal, me esposaron, me llevaron a la comisaría, a la otra mañana tuve que comparecer ante el juez. Este, eh, Salió todo favorable a favor mío porque yo me había quedado con una copia de la declaración que la PSA había intentado fraguar, o sea que al juez yo le pude mostrar la declaración que los testigos se negaron a firmar porque era mentira, y la declaración que finalmente fue. En la declaración que ellos pusieron no había ningún delito, en definitiva el juez no entendía por qué me habían detenido. Inclusive el juez adelante mío atacó a la fiscal que se llamaba María, le decía, María, te tendrías que haber personado, ¿qué es lo que está pasando? Acá no hay delito. O sea, hubo un desastre, digamos, en un general. desastre, un Ah. desastre, un desastre.
Pero bueno, Stevie, voy a ir a unas publicidades y volvemos en unos segundos. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Bueno, estamos de nuevo acá. Un saludo a todos los que nos apoyan, nuestros clientes, que son todos de primer nivel. Y Stevie, has transportado gente sumamente importante, conocida, dignatarios, etcétera. Seguramente tendrás algunas anécdotas, recuerdos, o simplemente para ponernos en situación nos podés contar sobre alguno de ellos. bueno, sí, digamos, me ha tocado volar con varios, muchos gobernadores, he volado con casi todos los presidentes, menos con Alfonsín. Con Alfonsín nunca volé. El turco volaba con Alfonsín, él lo llevaba con Zulear, me acuerdo. Yo lo llevaba, aquella época lo llevaba mucho a Sadonaski. Pero no, el resto de los presidentes creo que volé con todos. Con Macri no volé como presidente, volé bastante con Mauricio, en la época en que Mauricio se iniciaba en la política. Mauricio es muy amigo de Ramón Puerta. Ramón Puerta era el gobernador de Misiones. Sí, claro. Así que Ramón fue un poco el tutor de Mauricio en la política, o sea, fue el que lo orientó en política y el que lo llevó de la mano y llegó a ser presidente, ¿no? Justamente. Y Ramón Puerta terminó como embajador en España, de hecho, de las manos de Mauricio. Yo volé muchísimo con Ramón Puerta y asimismo con muchos gobernadores. Volé mucho también con el gobernador de Salta, volé con muchos gobernadores. Mauricio, sí, volé mucho con él, pero no siendo presidente. Y después con el resto de los presidentes volé con todos. Y afuera también, ¿no? Gente importante. Bueno, también Estados Unidos me toca volar, vuelo bastante seguido con Bill Clinton y con el grupo, en su momento, con Hillary, que era secretaria de Estado de Estados Unidos. Lo que me lleva a sentarme con gente del Secret Service para los vuelos y para coordinar todo. Y cuando no vuelo con ellos, se los organizo también. O sea que Hay una relación. son cosas, sí, hay conexiones, pero son casualidades de la vida, casualidades de haber estado en el momento. No es nada, digamos, no es algo que sea habilidad mía, sino circunstancias ajenas a mí que me han llevado a esos lados, ¿no? Este, pero sí, son vuelos interesantes. También, bueno, vuelo con el presidente de República Dominicana, vuelo con el presidente de Costa Rica.
He volado con príncipes, he tenido un popurrí bastante interesante, la verdad, de gente, ¿no? Así que tengo unas lindas fotos con muchos de ellos. He volado también, en su época volaba que fue divertido, con un gran corredor de Fórmula Uno, Schumacher. Volé Ah, ah. mucho con Michael Schumacher. Michael era un amante de cataratas, así que yo lo iba a buscar, muchas veces lo he ido a buscar a Brasil y lo llevaba a cataratas. En cataratas jugábamos horas y horas, jugábamos al ping-pong en el hotel que ahora es Sheraton, no sé, me parece que en aquella época era el Hotel Internacional, o ya era Sheraton, no me acuerdo. Pero tengo horas de juego, tengo muchas fotos de partido de ping-pong con Michael Schumacher. Teníamos un nivel muy parejo y él entrenaba como loco. Llegaba a las cataratas, arrancaba a las 5 o 6 de la mañana, las pasarelas, las hacía corriendo todas. Yo no lo podía seguir ni de cerca, no había forma. El tipo era un atleta que no te imaginas. O sea, el tipo todas las mañanas arrancaba una corrida de 4 horas y después jugábamos 3, 4 horas seguidas al ping-pong, pero un ping-pong fuerte, ¿no? O sea, donde terminábamos transpirados y todo más. El hotel armaba una valla para que la gente no se acercase. Así que jugamos partidos de ping-pong con público interesante, con mucho, mucho público. Así que sí, Uno, algunas anécdotas divertidas, ¿no? uno de los super grosos del automovilismo, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, tal eh, cual. Pero bueno, después artistas también he volado con Chayanne, he volado, eh, he volado con muchos artistas internacionales y nacionales, he volado en su época con mucha Susana Jiménez, qué sé yo, con tanta gente, con tantos protagonistas de aquellas épocas, ¿no? me- en esta última etapa se ha estado volando mucho la línea Dassault. Sí, yo estoy volando básicamente 3 aviones. Yo vuelo Falcon 900, Falcon 50 y Falcon 2000. Son las 3 líneas de Dassault más conocidas, de los aviones más baratos de Dassault, ¿no? Porque después te sigue el 7X, el 8X, etcétera, etcétera, que son aviones ya que están arriba de los $50 millones. Eh, pero yo vuelo la línea que generó todo esto, el famoso 50, que es el trireactor, el 900, que es también trireactor más grande, depende del modelo, con autonomías de 4.000 millas o 4.500, 4.400 millas, depende de los motores y los tanques que tenga. Y el 2000, que el 2000 es un avión que tiene exactamente el mismo tamaño que el 900, pero tiene dos motores en lugar de tres. El 2000 tiene una potencia, el 2000EX, ¿no? De tanques grandes. Ese tiene potencia de 14.000 libras de empuje contra el Falcon 900, que tenía 15.000, el 900B, ¿no? Tenía 15.000. O sea, son aviones muy, muy parecidos todos, con una ingeniería muy, muy interesante. Y bueno, me he dedicado a eso también, digamos, me he dedicado a vuelo de planeador, también soy piloto de helicóptero, vuelo en Dominicana un Robinson 44, un Raven 2. He volado helicóptero también en Argentina. Un gran amigo mío ahí es Willy Tufro, un jerarca de la aviación, no solo de helicóptero. Willy es ex piloto de aerolíneas, ex piloto de acrobacia, es un piloto muy, muy bien formado y fue el que logró que en Argentina existan helicópteros, ¿no? Yo Así es. sí, en mis iniciaciones empecé volando los Bell 47 sin ser piloto, con los Bell 47 que eran de Gioja Bell, que estaban en San Fernando. Eran los helicópteros Bell 47 B2 D1, que eran de media burbuja, ni siquiera de burbuja entera originalmente. Ahí teníamos un amigo cordobés que se ocupaba de todo eso, que era Juan Carlos Smoglie, que manejaba toda la línea. Ya no está en la aviación, no, nunca más lo he visto.
eso era San Fernando, así que ahí empecé mis primeras armas de helicóptero. Un día volé los primeros Robinson 22 también que habían llegado, no como piloto, sino como alumno en realidad. En aquella época los manejaba el Pelado Carulo, los primeros Robinson 22 que habían llegado a Argentina, que eran de Papelera del Sur, no me acuerdo cómo era el que los había traído, y fue el que después le vendió toda la línea de Robinson, o se la compró, o la adquirió, no sé cómo fue esa negociación. Se quedó Willy Tufro con la parte de Robinson 22, ¿no? Sí, Willy nos contó acá en el programa también aquel proceso. Cuando vos hablábamos hace unos días, teniendo ahí la flota americana enfrente de Venezuela, me contabas lo estrecho que estaba el vuelo por la zona. Sí, bueno, ahora el espacio de Venezuela está totalmente cerrado, o sea, no se puede sobrevolar. Tampoco se podía sobrevolar antes igual. No se podía sobrevolar antes porque Venezuela, si le pedís un permiso, ellos buscan que estés ilegal. Entonces, el permiso de Venezuela nunca te llega. O sea, nunca vas a tener un número de sobrevuelo. Te hablo esto de antes, ¿no? 2, 3, 4, 5, sería hasta 6 años atrás. Ya no se podía sobrevolar Venezuela, así que todos esquivamos Venezuela. No hay ningún avión, salvo que tenga conexiones con Maduro. En ese caso era Cristina, eran los únicos que podían, aviones del gobierno podían sobrevolar Venezuela, pero todos los que somos privados teníamos que esquivar Venezuela. También tenemos que esquivar, para que lo sepas, tenemos que esquivar Bolivia. Es una vergüenza, hace 40 años que estamos esquivando Bolivia. Y esto es gracias a la ineficacia de OASI y de la ANAC, porque ANAC tampoco debería permitir que aviones bolivianos volasen en Argentina, ya que no podemos sobrevolar Bolivia. O sea, podemos sobrevolar Bolivia, pero los permisos son tan engorrosos, son tan engorrosos que terminamos esquivando Bolivia. A mí me contaba el otro día, ayer exactamente, hablé un ratito con Paco Falabella, que le mandamos un saludo, y me dice Paco, uy, que te cuente cómo los puentea a los bolivianos. Cuando le dice, te dicen si tenés permiso y qué sé yo, los demorás, no sé, y haces la tuya. No, me pasó una sola vez nomás. En realidad con Bolivia no me pasó nunca. Me pasó sí una vez con Perú. Yo volaba un Citation Ultra en esa época y estaba haciendo un vuelo que era Cali por autonomía. Estaba volando, creo que era de Dominicana a Cali, y de Cali seguía hacia Arica, mi próxima escala, norte de Chile, y de Arica hacia Buenos Aires. Ese día, yo no me acuerdo qué pasó, pero lo cierto es que yo me comí el permiso de Perú, nunca lo pedí. El sobrevuelo de Perú también es bastante engorroso, es otro país poco amigable con la aviación, Perú. Yo igual lo sacaba bastante fácil porque lo sacaba a través de una empresa peruana que es ATSA, y los tipos tienen todas las relaciones, las cuentas y todo. Además, si me sacaban un permiso, me lo sacaban en media hora, tenía el permiso de Perú. Lo dejé para lo último y me lo olvidé, la verdad que me lo olvidé. La cuestión es que copié el permiso en Cali, el permiso de sobrevuelo, me llegó el permiso normal, sin ningún problema. Copié el permiso, despegué, y cuando llego a la frontera entre Colombia y el norte de Perú, Perú me dice que negativo su ingreso a espacio peruano, pues no tenía permiso de sobrevuelo. Ahí me di cuenta de que sí, realmente no había pedido el permiso de sobrevuelo. Entonces me mandaron a hacer una espera, porque obviamente no reconocí que no tenía permiso. Le digo, vamos a buscarlo, mientras tanto la idea era seguir avanzando, ¿no? La autonomía mía llegaba bien a Arica, pero tampoco estaba para hacer esperas innecesarias. La cuestión es que a Perú le pregunté si la espera que ellos pretendían que hiciera era por tránsito o por regulaciones. Y cuando me dicen que es por regulaciones, le dije que no iba a hacer ninguna espera, que iba a continuar mi vuelo, a pesar de que ellos me ordenaban que mantuviera espera. Y no la mantuve porque le dije que me iba a atener a mi permiso de tránsito, que es lo que todos pilotos deben hacer.
Cuando un piloto copia un permiso de tránsito, eso es lo que tiene que hacer. Nadie lo puede desviar de ese permiso de tránsito. Ese permiso de tránsito no me lo deberían haber dado porque no tenía permiso de sobrevuelo de Perú, pero me lo dieron. Es decir, que yo despegué con un permiso de tránsito, no me voy a apartar del permiso de tránsito. Y volé todo Perú con los tipos pidiéndome que salga de Perú. Nunca salí de Perú. Volé por donde quise en Perú. En un momento le dije que iba a apagar la radio de lo que me estaba molestando, que estaban cometiendo lo que se conoce como interferencia ilícita, que es verdad. Los controles pueden hacer interferencia ilícita, o sea, cuando empiezan ya a molestar a un piloto, ya es interferencia. Y realmente no pudieron hacer nada. Obviamente buscaron la manera legal de complicarme o de tratarme de hacer compadecer en un momento con Perú, pero los tipos vieron que realmente me asistía a la razón. O sea, cuando uno tiene un permiso de vuelo, está autorizado antes de despegar a hacer una determinada ruta, y esa es la ruta que uno va a hacer. Está pasando bastante, inclusive con Curazao. Curazao hay que tener un depósito en dinero en una cuenta en Curazao para sobrevolar Curazao. O sea, Curazao no te pide un permiso de vuelo, pero te obliga a tener dinero depositado en una cuenta. Si no tenés ese dinero depositado en la cuenta, te dicen que negativo es su ingreso a espacio de Curazao. O sea, que quedás en medio del Atlántico sin saber para dónde ir. Eso es una... Sí. No, se nos voló el tiempo. Volando Uf. se nos voló el tiempo. Y vamos a poner un pequeño aviso y te saludo. Dale. Las noticias van a ser importantes, depende de quién te las diga. Si tenés ganas de creerle o no tenés ganas de creerle. Cuando hablamos de ese futuro que es la realidad Sí, es hoy. actual, Sí, digo, es hoy. ya empezó, también se habla de una contratendencia que es la de fidelizar tu audiencia, la de ir a lo que vos llamás customización, que es, bueno, que elijan tu marca, pero son audiencias mucho más chicas. Sí, por eso no es tan importante. Intento decírselo a los más jóvenes. Es bueno hablar ya desde los 61, ¿no? A los más jóvenes les digo, mira, no te calientes tanto por tu número. Esto no es una guerra de rating tradicional como fue la televisión, en donde era un medio masivo, donde había chicos, grandes, medianos. Hoy pregúntate, ¿a quién vas? ¿A quién querés llegar? ¿Lo estás logrando? A lo mejor esa gente no es tanta como creías, pero ¿lo estás logrando? A veces tiene mucho más valor llegar a los que tenés que llegar, aunque sean pocos, que llegar a 100.000 que son masividad pura. Y empezamos a preocupar por los números, cuando los números realmente no importan. No importa si te ven 100.000 o 200.000. Sí para la vanidad. La pregunta es, ¿te dan viendo los 200.000 que te interesan? Porque eso segmentado. es lo que... Claro. ¿A quién le hablas? Claro, porque si vos tenés, algunos me dicen, a veces me vienen y me dicen, yo hago un post de ingeniería, solo me ven 8.000, le digo, te felicito. Me dicen, no, solo 8.000. Le digo, ¿esta cree que hay muchas más personas interesadas en la ingeniería? Le digo, ¿todo el mundo tendría que estar en tu podcast o en tu canal de ingeniería? Le digo, preocupate en eso, en hacer el mejor canal de ingeniería. Porque el mundo de la ingeniería es tuyo, porque le hablas a todos los que hay. No necesitas 100.000. ¿100.000 qué querés? ¿Qué crees que hay 100.000 personas? ¿Le interesa en serio una represa? Muy interesante eso. Entonces, hay que empezar a ver eso. ¿A quién le querés hablar? Bueno, hay una revolución de medios y Está bien. tenemos la fortuna de llegar muy bien a donde tenemos que llegar. Y me paso estudiando gran parte de mi tiempo estudiando hacia dónde va la inteligencia artificial, hacia dónde van los medios, cuáles son, qué hay de verdad y qué hay de bluff sobre todos estos temas. Y la verdad que estamos este año hemos llegado muy bien a las partes donde queremos llegar y con, en el caso del programa, buenos entrevistados como vos. Así que te agradecemos por esta primera entrevista en Conversaciones de Alto Vuelo con el paisaje allá del mar de Dominicana. Sí, aprovecho para reiterar, cualquier piloto puede conseguir mi teléfono, WhatsApp o lo que fuera, me llama y está invitado a venir a República Dominicana, con mucho gusto lo recibo.
Y por otro lado nos acompañó el internet. Por suerte salió bastante bien Genial. la comunicación, no se cortó ni nada, así que desde ya te agradezco, Franco, y también te espero vos por acá, ¿no? A ver si te animás a venir con tu mujer. Sí, sí, Y te podés venir con tu productora también. Bueno. Y hacerte un programa desde acá de Dominicana para que conozcas otras áreas. Bueno, vamos a hacerlo. Así que, bueno, gracias por estar. Nos vemos en la próxima edición de Conversaciones. Va a estar nuestro amigo en común, Tour, piloto, comandante español, que nos va a contar. Yo voy a spoilearme a mí mismo. Para los jóvenes, cómo son los caminos para ir a volar al exterior, hacer carrera, etcétera, etcétera. Conoce todos los vericuetos y es un tipo fenomenal. Sí, Antonio es muy amigo mío. Es comandante de 787, es comandante de Dreamliner, chico joven. Voló conmigo también bastante. Y realmente es la persona que más sabe respecto de academias, respecto de cómo sacar licencias extranjeras, ya sea europea o FAA. Así que realmente va a ser un programa súper interesante para todos aquellos pilotos jóvenes que quieran expandirse, salir de las fronteras argentinas. Muchas gracias, Stevie. Gracias por estar ahí. Ponele un like, un comentario y nos estamos yendo. Chao.